Hace 2500 años algo pasa en el mundo. En Occidente, en Grecia, hace 2500 años, la escuela de Epidauro descubren que cuando la relación con los enfermos es especial en cuanto a afecto, en cuanto a cercanía, algo en los enfermos se activa, y eso que se activa mejora su salud, e incluso consigue hacer frente a enfermedades que en aquella época se consideraban incurables. Y el más grande de todos ellos, el maestro Hipócrates, decía: no nos olvidemos que quien cura es el cuerpo, los médicos ayudamos, quien cura es el cuerpo. El príncipe Gautama Siddhartha se dedicó 12 años a investigar qué pasaba en la mente, cuál era el origen del sufrimiento humano. Fijaros qué curioso lo que decía, para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Y si nos tuviéramos que enderezar en algo que no vemos, y si no solamente fuéramos homo sapiens sapiens, sino que además fuéramos homo demens, seres ansiosos, angustiados, envidiosos, violentos, y si hubiera una combinación extraña entre nosotros. Pues según el príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, hay algo en nosotros que necesita corrección. Hay una enfermedad en la mente que hace que nosotros nos veamos a los demás y veamos el mundo de una manera profundamente distorsionada. También hace 2500 años, el más sabio entre los chinos, Lao Tzu, curiosamente Lao Tzu decía: si estás deprimido es porque vives en el pasado, si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro, si estás en paz es que vives en el presente. Es sumamente desafiante estar en el aquí y en el ahora, porque algo en nuestra mente distorsionada se va hacia el pasado o hacia el futuro y nunca estamos en el presente, porque da la sensación que el presente lo damos por hecho. Pero es que Einstein intuía que había una realidad paralela y que éramos incapaces de verla con nuestros sentidos, con los 5 sentidos. Es decir, da la sensación que hay como 2 mundos paralelos y que nuestra percepción está congelada en uno. ¿Y si hubiera cosas interesantes en el otro? ¿Y si hubiera posibilidades sorprendentes? ¿Puede haber algo que no contemple la realidad médica, pero que pueda tener un impacto en la hipertensión arterial? ¿Puede haber algo que tenga la capacidad de mejorar la función cardíaca, de proteger al corazón, y que sea desconocido por la ciencia médica? Es decir, en la realidad médica pueden existir vacíos. Todos nosotros, cuando estamos cómodos, cuando estamos con buena salud, cuando estamos tal cual, bueno, pues la vida transcurre, discurre y fluye. Pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida, una tormenta. Puede ser de salud, puede ser un desengaño, puede ser una pérdida económica, puede ser 1000 cosas. Aparece una tormenta en nuestra vida. Y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano, pero no del Homo sapiens sapiens, sino del Homo demens. ¿Qué ocurre? Pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa. Nos enfadamos, nos ponemos de los nervios, empezamos a encogernos, a empequeñecernos, notamos como el estómago se hace un nudo, nos duele la cabeza, 1000 cosas. Esto es lo que el profesor Hans Selye, de origen húngaro, llamaba la fase de resistencia. Es decir, o te irritas, eres un desgraciado por lo que me has hecho, es que o huyes o te haces chiquitín, te quedas bloqueado. Y el profesor Hans Selye decía que esto, con el tiempo, te podía llegar a hacer enfermar. ¿Qué ocurría en el cerebro? Entonces, 3 estructuras que son muy importantes. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite ser eficientes en la vida. Cuando tú eres fino tomando decisiones, cuando estás entendiendo las cosas con profundidad, cuando aprendes cosas nuevas, no con todo el esfuerzo que normalmente algo nuevo lleva, sino que notas que vas fluyendo, es que la corteza prefrontal funciona excepcionalmente bien. Pero la corteza prefrontal está afectada fundamentalmente por esta estructura llamada amígdala, de tal manera que cuando la amígdala se activa, que es nuestro detector de peligro, bloquea la corteza prefrontal de tal manera que ni me entero de lo que tengo que hacer, ni puedo encontrar nuevos caminos para hacer frente al desafío, ni puedo aprender cosas nuevas. En el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo actual, en el que todos estamos, y que muchas personas están viviendo como una amenaza,
es normal que haya caído la productividad, haya caído la creatividad y se estén dañando las relaciones interpersonales. ¿Qué se hace desde la medicina? Ansiolíticos y antidepresivos para neutralizar la amígdala. No digo que en algunos casos no estén indicados, pero ¿y si hubiera un sistema más natural para neutralizar la amígdala? Y luego otra estructura aquí que tiene forma de cabito de mar que se llama hipocampo, y el hipocampo es uno de los grandes reguladores de la amígdala. Si el hipocampo baja de tamaño, la amígdala es más activa, es decir, nuestro detector de peligro salta antes. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness y también con el ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor ciertos embates de la vida, notan que están más tranquilos. ¿Por qué? Porque su amígdala está más controlada por el hipocampo. Entonces el hipocampo está regulando la amígdala. Cuando una persona está súper tensa, súper estresada y no encuentra esos espacios de calma, esos espacios de silencio, baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece, entonces se vuelve una persona más reactiva. Al engrosar el tamaño, al haber más neuronas, al haber más conexiones, es más difícil que las tormentas de la vida, que a todos nos sacuden en un momento u otro, te desequilibren, te enajenen, te saquen del eje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrieron sobre todo Buda y Lao Tzu? Descubrieron que la mente está enferma y como la mente está enferma se impone al mundo real. La ventaja del mindfulness es que te ayuda a ver lo que no estás viendo. Por eso la definición de sati es estar en el presente para ver las cosas como de verdad son. Jason Brewer es psiquiatra y es neurocientífico. Ha observado que hay un circuito que es el que hace que vayamos en piloto automático. Pero no solo vamos en piloto automático conduciendo, estamos en piloto automático cuando estamos hablando con otro. Eso sí, dejamos la cara puesta, pero la olla no la llevamos a Camboya. Y él se ha dado cuenta que con la práctica del mindfulness es espectacular su trabajo, se consigue reducir la intensidad de este circuito y activar otro circuito que es el más importante para ver las cosas como son y para tomar las decisiones que a ti te ayudan para salir adelante, para mejorar tu productividad, para ser más creativo, para ganar más dinero, para ser más cariñoso con los demás. Es sorprendente porque hace 2500 años estos científicos de la mente lo intuyeron, hoy la ciencia lo muestra. Es lo único que hace, no lo descubre, lo muestra. Desvela lo que estaba velado. Cuando se apaga la red neuronal por defecto, se activa la red ejecutiva central. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que en el mindfulness tú al principio crees que no hay nada especial, parece que es solo cerrar los ojos, y entonces poco a poco, conforme vas practicando, empiezas a ver cosas que antes no veías. Tú estás andando esto porque quieres conocerte mejor, porque quieres comprenderte más. Y a base de hacer eso, tú vas descubriendo cosas que antes no veías. Otra de las cosas fascinantes que se ha visto con electroencefalografía es que cuando una persona está estresada, los dos lados del cerebro están enfrentados. No se hablan entre sí, no se quieren. El hemisferio izquierdo es un hemisferio, es el de la conciencia ordinaria, es el que te permite estructurar, hacer categorías, utilizar el lenguaje, es el que te permite manejar el tiempo mental, pasado, presente y futuro. El hemisferio derecho es el que está en contacto fundamentalmente con el cuerpo, es la entrada al inconsciente, es un presente continuo, es una sensación de presente eterno y es donde están los grandes recursos del ser humano. Pero nosotros no podríamos funcionar solo con el hemisferio derecho. De hecho, hay una mujer de Harvard que tuvo una hemorragia en el lado izquierdo, se desbloqueó el lado derecho y ella no quería salir de esa sensación porque era tal paz, tal serenidad, tal calma, pero finalmente pidió ayuda como pudo porque ya estaba perdiendo la capacidad de poder ver los números porque depende del hemisferio izquierdo. Tardó 8 años en recuperarse de aquella, fue una rotura, una malformación arteriovenosa del hemisferio izquierdo. Escribió un libro conmovedor sobre su experiencia increíble habiendo vivido algo sorprendente. Sin embargo, lo que hemos visto con el mindfulness es que lo que hace
no es bloquear el lado izquierdo, sí es verdad que activa especialmente el hemisferio derecho, sobre todo los lóbulos frontales, pero lo que hemos visto es que favorece el diálogo. Favorece el diálogo. Cuando una persona está muy tensa, fundamentalmente son ondas muy rápidas, son ondas beta, sobre todo el alto beta, que son ondas de más de 30 hercios, es cuando una persona está, pues eso, en situación de alarma, tal cual. Conforme tú vas sosegándote, cuando vas tranquilizándote, las ondas se van enlenteciendo, se van convirtiendo en ondas alfa mucho más propias del hemisferio derecho, que empiezan también a envolver al hemisferio izquierdo. Se consigue pasar a un patrón, ondas teta, donde la creatividad se dispara, los fenómenos de sanación del cuerpo son mucho más intensos, tanto a nivel físico como mental. De hecho, se utiliza para sanar heridas de personas que algo les ocurrió en la infancia y que no saben lo que es, porque algo en nuestro interior tiene la capacidad de sanar, ya lo decía Hipócrates hace 2500 años, y ya el ritmo delta es un ritmo muy difícil de conseguir sin quedarte dormido, porque solo muy pocas personas lo hacen. Y los monjes muy entrenados, como mi querido amigo y maestro Mathieu Ricard, consiguen algo que se llama gamma, que muy poca gente en el mundo lo puede hacer, que es un tipo de onda que no se conocía que se pudiera producir. Y son personas que están absolutamente en el presente y absolutamente en calma. Y son personas que transmiten algo brutal. Los pensamientos son como olas en el mar. Llega un momento en que pueden ser tremendamente perturbadores. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? El mindfulness lo que hace es, te convierte en un submarinista. Entonces, lo que hace el mindfulness es, no luches con los pensamientos, pero fijaros, por eso cuando dicen, no, es que el mindfulness lo que hace es que la mente no produce pensamientos. ¡Qué tontería! La mente dualista sigue produciendo olas y tú no te enfrentas a la ola. No, yo no tendría que tener este pensamiento, yo tendría que... No, tú lo que haces es, te metes bajo el agua. Observar que cuando estás un poquito más abajo y miras hacia arriba, claro que ves los pensamientos, claro que ves las olas, pero ya no te arrastran. Ya estás en estado de meditación, ya estás en estado de profundización. Y por eso, como el mundo mental genera tanta distorsión, al estar aquí, empiezas a notar una recuperación, una revitalización que no se puede experimentar arriba. Conforme tú vas entrando, va cambiando el patrón de ondas alfa, ondas teta, ondas delta. Llega un momento en el que empiezas a tocar, y lo digo por experiencia, el fondo del mar. Y cuando tocas el fondo del mar, se puede escribir, pero es algo de tal rotundidad que puede darte una fuerza para tomar una decisión tremendamente difícil. Te puede dar una claridad que no sabes de dónde ha salido, pero que ahora la tienes y antes no la tenías. Es verdad que en el fondo del mar empiezas a ver talentos que no sabías que tenías, y es verdad que empiezas a ver algo que no es agradable de ver, pero que es necesario de ver. Empiezas a ver que algunas de las cosas que más te molestan en la vida las estás provocando tú sin saber que las provocas. Porque nosotros somos todos muy hábiles viendo el efecto de las cosas, pero no viendo la causa. Cuando tú lo ves, ¿es una mala o una buena noticia? Que tú no sepas que estás causando eso no evita que sigas experimentando los efectos de eso. Cuando tú ves eso, lo puedes cambiar. Si no lo ves, no lo puedes cambiar, pero el efecto sigue estando. El poder del silencio. Quiero deciros que soy un apasionado de la ciencia. Y la ciencia para nada se opone a la dimensión trascendente de la existencia. Las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que aquellas que sí se pueden pesar y medir. Nosotros tenemos dos sistemas que pertenecen al sistema nervioso. Tenemos lo que se llama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa ante una amenaza. El parasimpático es el que se activa cuando una persona entra, por ejemplo, en un estado de serenidad y de silencio. Todo tiene que ver con la atención. La atención es la energía. Tú estás prestando atención a todo lo que es el juicio, la comparación, la crítica,
la lamentación por el pasado, la preocupación por el futuro, y tú estás reconstruyendo constantemente tu ego. Tú estás prestando atención al momento presente, en este caso que siempre es el cuerpo, y estás deconstruyendo el ego. El ego es lo que se siente amenazado. El ego es lo que ve al otro no solo como distinto, sino como distante. Todos nosotros tenemos en el cerebro dos tipos de neuronas únicas. Únicas por lo que hacen. Se llaman neuronas espejo y neuronas en uso de von Economo. Están localizadas solo en ciertas regiones del cerebro y están constantemente leyendo tu estado emocional. Estado emocional que lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta que lo transmitimos. ¿Cómo lo transmitimos? Con nuestro rostro y tono de voz, que salvo que seas un actor, una actriz muy buenos, no eres capaz de disimular. Ese lenguaje no verbal es captado por las neuronas en uso von Economo y las neuronas espejo, e inmediatamente ya posicionan a la otra persona en un estado emocional. De tal manera que lo que tú le digas en palabras ya se encuentra con el estado emocional con el que esa persona está. Entonces, una de las grandes ventajas de poner la atención en el cuerpo, poner la atención en la búsqueda del encuentro, que no es más que una disposición para abrirte a la otra persona, sin intentar cambiarla, intentando cambiarte a ti, no esperar que la otra persona cambie. Esta disposición genera inevitablemente el silencio del ruido mental. Y este es el primer impacto que tiene en la salud. Y como la mente no lo va a solucionar, hay que ir más allá de ella. Y no se va más allá de ella levitando, se va más allá de ella llevando la atención al sitio donde ella no puede estar, que es en el presente, ya que la mente dualistamente condicionada o mente egoica solo puede mantenerse estable en el pasado o en el futuro, lamentándote por lo que no hiciste, preocupándote por lo que puede suceder. Cuando tú estás en el presente, ¿qué es lo que está vivo? Tu cuerpo, tu respiración, tu movimiento. Tú puedes escuchar a la otra persona. Porque no puedes escuchar si a la vez estás prestando atención al ruido mental. La atención en el ser humano no se puede dispersar sin ser profundamente alterada. No se puede dispersar. Entonces, cuando tú prestas tu atención en este estado de vacío a la otra persona, cuando tú haces eso en ese estado de vacuidad que no es que estés vacío, es que la mente no puede seguir contaminándote con su ruido, empiezas a ver cosas en la otra persona que hacen que lo que era distinto y distante pueda mantener ahora la condición de distinto, pero no de distante. Una de las cosas más maravillosas que se ha visto es que cuando tú favoreces este encuentro a base del silencio, es decir, de no juzgar al otro, de no criticarle, de no compararle, sino sencillamente de abrirte a entender su mundo. Cuando eso pasa, se han visto cosas fascinantes. La primera de ellas es la elevación en el cerebro de una sustancia llamada beta-endorfina. Es un opioide, un opiáceo interno, que tiene la capacidad de reducir el dolor. Se ha podido observar perfectamente que cuando la relación entre el oncólogo y el paciente es una relación de cordialidad, de acogida, de deseo de conexión, de deseo de comprensión, el dolor crónico baja en intensidad. Y baja en intensidad porque las dos áreas del cerebro, el cíngulo anterior y la ínsula de Ryle, que se activan en el dolor, bajan su intensidad por la secreción de beta-endorfina. Pero no solo eso, y eso sería bastante. Hay otra hormona que se libera cuando dos seres humanos se encuentran, y yo me encuentro con la otra persona cuando la cojo en lo que es, no en lo que a mí me gustaría que fuera. Y esa hormona se llama oxitocina. La oxitocina es un protector natural del corazón. El ser humano es un ser de encuentro, pero solo se encuentra con la otra persona cuando es capaz de acallar su ruido mental. El silencio, como entrada en uno mismo, como aquietamiento del ruido mental,
favorece directamente la salud, es un factor muy importante para la mejora de la enfermedad e importantísimo para el encuentro con la otra persona, donde dejas de ser tú el centro de la circunferencia y se convierte esto en una elipse. Una elipse tiene dos centros, tú y yo. Ahí se construye el nosotros. Esto es de Martin Buber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa disposición, que es poquito a poco, cada uno a su ritmo, de permitir que la mente dualista, condicionada, egoica, cuya única referencia es un pasado que ni es real, es un pasado interpretado, se aquiete. Tiene efectos directos en la salud y directos en las relaciones con los demás. Bien, es muy importante el concepto de la neuroplasticidad porque se han visto cosas fascinantes a nivel del cerebro. Una de las cosas más bonitas que ha mostrado tanto la neurociencia afectiva, la neurociencia de los afectos, como la neurociencia contemplativa, que es lo que ocurre en el cerebro en los estados contemplativos, es decir, cuando tú buscas centrar tu atención en lo que está vivo aquí y ahora, en lugar de que la mente te arrastre para aquí y para allá, que no te enfadas, a todos nos lleva la mente tropecientas veces. El tema es que hagas como una mascotita, que la traigas sin arrancarla al cuello, es decir, que no te enfades contigo, pues eso, es que me he ido 100 veces, pues ya está. Pues no pasa, pues vuelves 100, y el hecho de volver con tranquilidad, con cariño, con firmeza y gentileza, esa es la práctica. Entonces, lo que se ha visto son cambios muy profundos en el cerebro que ya no nos sorprenden porque es la neuroplasticidad. Primera cosa que os quiero contar. Hay una estructura que fue un descubrimiento fascinante, que es el descubrimiento de que la mente jamás descansa. La red neuronal por defecto es lo que entra cuando tú no estás atento al presente. Pero lo más interesante es que la red neuronal por defecto parece ser el origen de la mente errante, que es gran parte del origen del sufrimiento humano. La mente errante es lo que está constantemente reconstruyendo el ego. Los ejercicios en los que tú entras en tu interior, conectando con el aquí y el ahora, además que he visto los estudios, apagan la red neuronal por defecto y activan la red ejecutiva central. Esto es importantísimo de conocer, porque implica que una persona que dedica tiempo a conectar con su interior, no solamente está mejorando su salud, no solamente está mejorando el encuentro con otras personas, sino que está mejorando de forma directa su eficiencia para resolver problemas, porque es más creativa, porque está menos distraída, porque es más precisa en sus valoraciones. Por si esto fuera poco, hay otra red que se llama la red de prioridades. Vamos a ver. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se olvida del regalo. Albert Einstein. En vuestro tubo digestivo hay 500 millones de neuronas. Son 5 veces más neuronas que la médula espinal. El tubo digestivo es el fabricante del 90% de la serotonina, que es una hormona y un neurotransmisor que se utiliza. La serotonina es la hormona más importante en lo que se habla de estados de calma, estados de felicidad. Procede del tubo digestivo. El BDNF es una neurotrofina, es decir, es un factor de crecimiento de nuevas neuronas y nuevas conexiones. La mayor parte del BDNF se produce en el tubo digestivo, llega al cerebro y es básico para que tú te reinventes, para que te redescubras, para que te reconozcas. La mayor parte, el 80% de la defensa del cuerpo, del sistema inmune, depende del tubo digestivo. Pues bien, lo que sabemos es que cuando entramos en el silencio, cuando entramos sencillamente en esta presencia que a todos acoge, que a nadie rechaza, cuando entramos ahí, el tubo digestivo, que tiene su propio cerebro, empieza a mandar mensajes
a un sitio especial del encéfalo llamado ínsula de Rayleigh. El corazón tiene 40.000 neuronas y ya se sabe que manda información por 3 canales. No, por 4, perdón. El primer canal es el ritmo eléctrico. El segundo es el ritmo electromagnético. Ya se han detectado cambios en el campo electromagnético procedente del corazón hasta 3 metros de distancia. Se llama el torus. Es decir, tú ya estás influyendo en la otra persona dependiendo de la situación de tu corazón. Pero es que además el corazón manda como en la selva. En la selva se comunican muchas veces a grandes distancias con el tam-tam. El propio pulso de presión del corazón está mandando mensajes. El corazón manda mensajes directos al cerebro y al tubo digestivo. Pues lo que se ha visto con técnicas altamente complejas es que cuando una persona entra en ese silencio sencillo y profundo, donde uno sencillamente conecta con lo que es, y reconociendo su grandeza, inevitablemente la reconoce en todo ser humano y en toda criatura, cuando pasa eso se sincronizan el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo. Pero cuando tú te sientes amenazado, amenazada, y lo que más miedo nos da es el juicio del otro, la crítica del otro, sobre todo en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad, cuando te sientes amenazado, esta sincronización maravillosa entre los 3 órganos desaparece hasta tal punto que el corazón entra en un ritmo frenético, pueden aparecer arritmias, el tubo digestivo empieza a alterarse y el encéfalo no solo es que se desincronice del corazón y del tubo digestivo, es que los 2 hemisferios se desincronizan entre sí. Se llama lo que se llama lateralización hemisférica, es decir, el lado izquierdo, que es mucho más racional, estructurado, organizado, planificador, y el lado derecho, que es más imaginativo, más artista, y que juntos hacen un papel tan maravilloso, dejan de sincronizarse. Cuando tú entras en ese silencio que a todos abarca, porque abarca todo, donde la sensación de que eres distinto se mantiene, pero la distancia desaparece porque solo hay uno, los 3 órganos se convierten en uno en su funcionamiento, y es como si algo latiera al unísono. Repercusiones: salud, relaciones con los demás, funcionamiento mental y prosperidad para todos. Por eso creo que es importante que por lo menos le demos una oportunidad sin esperar que esto haga lo que nosotros queramos, porque si hacemos eso es la mente dualista la que gobierna. Nosotros aquí, más que buscar, lo que hacemos es dejarnos encontrar. En medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Gracias.